Gambara de cerca. Con Miriam Duque. Gabón Guztioi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta noche en Gambara de cerca tenemos planteados diferentes escenarios. Por un lado, hablaremos de salud, más concretamente del virus del papiloma humano. La infección por el VPH no presenta síntomas y es difícil de detectar a través de una analítica. No obstante, en más del 80% de los casos es transitoria y el virus se elimina espontáneamente. Así que queremos abordarlo en un espacio de charla desde la calma. Lo haremos con el especialista Juan Manuel Marín. Y viajaremos de la mano de la sección de viajes Urbex, que organiza los viernes 5 Martín. Viajamos a lugares que un día quedaron abandonados y han sido tomados por la maleza, la fauna, la arena. Esta vez buscaremos lugares muy conectados con el espacio, pero sin presencia humana. Una sección muy espacial que conectará los Balcanes búlgaros, el parque de Walnut Point en Auckland y un pequeño pueblo de Inglaterra, sin descartar alguna parada sorpresa. Así llega la noche en Gambara de cerca. Hoy tenemos por delante un tiempo de charla y divulgación que empieza casi como una declaración de intenciones, sin miedo al virus del papiloma humano. Hoy abundamos sobre un asunto que asusta un poco, pero que vamos a enfocar desde un punto de vista diferente. Pero lo primero es el saludo a nuestra especialista, Juncal Alchugaray, que es nuestra experta en lo pélvico y en lo sexy. Juncal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabón. Bueno, la vida va intensa, ¿no? Hay un cierre de año donde se van sumando propuestas, proyectos, cierres. Está divertido el fin de año. Estaremos intentando no estresar nuestro respectivo suelo pélvico, ¿no? Para nada. Eso lo último. Bueno, y vamos a hablar de papiloma con un experto que nos acompaña ya en estudios. Aquí me gustaría que nos presentaras como corresponde antes de saludarle. Bueno, hoy vengo acompañada de un ginecólogo que yo creo que todas querríamos encontrarnos en consulta. Así lo digo, de primera. Es un hombre que tiene un currículum, por lo menos para mí, apabullante. Aparte de 35 años de experiencia clínica, es profesor de ginecología y obstetricia en la UPV, es un gran divulgador, escritor, experto en neuromodulación, dolor y terapia neural. Bueno, podríamos seguir porque, vamos, es piloto. ¿También? También. Apunto, piloto. Es un médico que en su propia web dice así: lo que da forma a nuestra vida está siempre conectado y la enfermedad es solo una pieza más. La medicina que triunfa es la que integra y envuelve todo. A esa medicina he dedicado mi vida. Y sé que es así, y sé que es verdad eso que dice, sobre todo tras leer su libro Sin miedo al virus del papiloma. Él es, pues como bien has dicho, Juan Manuel Marín. Ongi etorri, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Pues gracias por estar en la radio, pero me estoy sonrojando un poco. Bueno, un currículum apabullante, uno apabullado a veces cuando oye uno todo lo que ha hecho a lo largo de los años. Bueno, he hecho muchas cosas porque tengo ya muchos años y también porque soy muy curioso. Bueno, eso está bien, ¿no? Sí. Habrá gente pensando, ¿ha dicho piloto? Porque claro, somos así, podemos oír un currículum brillante en todos los sentidos y de repente piloto, lo que chirría, ¿no? Mola, sí. Pues sí, soy piloto privado y bueno, los viernes, si puedo, me escapo, me acerco a Noain, en Pamplona, y me libero de todo cogiendo un avión y dando una vuelta y viendo la tierra desde arriba. Está bien, ¿no? No sé si la perspectiva ayuda también Es mucho más bonito. Todo es bonito, hasta un vertedero es bonito desde el aire, sí. Cualquier cosa es bonita desde el aire. Bueno, es verdad que a veces tenemos que separarnos un poco de las cosas para entenderlas mejor o para ver con menos angustia. Vamos a hablar del papiloma, que es algo que, bueno, preocupará seguramente a muchas de las personas que nos estén escuchando, a quienes tienen cierta edad o a quienes tienen hijas en una edad jovencita, pero ya decía Juncal, está muy bien que vamos a hacerlo sin cierta angustia, ¿no? Que parece a veces que hay que hablar con seriedad y angustia a un tiempo, ¿no? Y vamos a hacer una divulgación que yo creo que es muy diferente, porque es un poco el espíritu de este libro, ¿no? De Sin miedo al virus del papiloma. Ya lo dejas claro como declaración de intenciones, ¿no? Hay que divulgar sin asustar. Bueno, es que este libro nace de la experiencia de ver pacientes asustadas que vienen a la consulta y cuando uno lo analiza desde la experiencia dice, bueno, no hay motivos para venir así. Hay falta de información, hay un cierto miedo ya latente en el ambiente que se ha agudizado mucho en estos últimos años, la sensación de tener miedo por todo y tener miedo por la salud. Y bueno, en realidad nos han metido ya virus hasta en la sopa
y realmente creo que lo que hay que combatir es el miedo y tratarlo no desde la enfermedad, sino desde la salud. Sí, porque empezamos a ser pacientes y también clientes, ¿no? Porque cuando una pasea por su ciudad, supongo que pasa en todas partes, si no me lo decís, empieza a ver cómo donde había otro tipo de negocios, ahora crecen los negocios médicos, ¿no? Que es una buena noticia porque eso hace evidente que evoluciona la medicina, pero también tiene la sensación de que hay mucho médico, ¿no? O mucho lugar al que quieren que acudamos. Mucho médico no hay, de hecho tenemos falta de médicos. En la privada al menos me refería. Pero no, ya empiezan a faltar médicos en también, la privada, empieza a haber listas de espera y colapso en la privada, pero es que la medicina es un negocio. Sí, entonces cuando dices que es que se empieza a ver esto y que ya, gracias a Dios vemos cada vez más negocios de medicina, que realmente es que debería haber muchos menos. Me decía, gracias a Dios por la parte buena, pero claro, con cierto susto, porque claro, empezamos a ser clientes pacientes. Ya, bueno, tú creas el problema y luego creas la solución. Metes el miedo a la gente y luego les ofreces una medicina, algo que comprar. Pues hoy vamos a ofrecerles por lo menos respuestas para que se calmen y que las dudas que tengan en torno al papiloma o lo que sea las trasladen sin angustiarse, ¿no? Que es un poco la idea. Sí, porque yo sé y por mi entorno que un diagnóstico de VPH positivo pesa mucho. Y bueno, por saber un poco qué diagnósticos existen, ¿no? Y qué significa más o menos cada uno de ellos. Bueno, pues como tú dices, sí que pesa mucho y este es un libro que iba enfocado un poco también algo que faltaba, que es contemplar el aspecto emocional. Las pacientes que son diagnosticadas del virus del papiloma, que tienen una citología alterada, vienen emocionalmente muy tocadas. Se sienten sucias, se sienten tontas, se sienten deshonestas o que han sido deshonestas con ellas, se sienten tontas, que no han sabido cuidarse. Esto es algo que repito muchas veces. Entonces, bueno, ¿qué diagnósticos tenemos? Por un lado, el que te haya dado positivo con una PCR, que ahora todo el mundo sabe lo que es. Hace años no habría habido que explicarlo, ahora no. O has tenido una PCR que te ha dado positivo para el virus del papiloma de un grupo concreto que se denominan de alto riesgo, con una denominación muy desafortunada, porque no tienes alto riesgo de nada, pero bueno, se han llamado así, de alto riesgo, o tienes una citología alterada en la que se han visto células que afectadas por el virus empiezan a comportarse de una manera un poco anómala, fruto de esa infección. Y luego hay grados de lesión, hay una normalidad, hay unas lesiones de bajo grado que tienden a curarse solas y unas lesiones de alto grado que si las dejáramos evolucionar a lo largo del tiempo, pues aproximadamente en 5 o 10 años la mitad de ellas acabarían teniendo un cáncer, un verdadero cáncer de cervix. Entonces esas no las dejamos evolucionar, la otra mitad se curaría espontáneamente, pero no las dejamos evolucionar y hacemos una técnica que es quitar con anestesia local, o en algunos centros es posible que haya un ingreso y un quirófano, pero bueno, es una técnica relativamente sencilla en la que se quita una superficie, no llega a medio centímetro del cuello del útero, y con eso pues la mayor parte de la gente se cura. Tengo el libro en mis manos, Sin miedo al virus del papiloma. Normalmente cuando hablamos de un libro que trata algo técnico o que trata algo médico, solemos pensar que va a ser algo que hay que estudiarse y en este caso es un libro muy narrado, que es muy fácil de leer porque nos encontramos ante personajes o personas que nos cuentan un poco su historia, ¿no? Es muy fácil verse en Marta, que es una chica que está en la playa una Semana Santa cualquiera, pero que deja de ser una Semana Santa cualquiera en el momento en que recibió una llamada y le dicen que ha dado positivo en algo así, ¿no? Entiendo que desde la pandemia, también lo mencionas, nos hemos acostumbrado más a estas citas telefónicas que entiendo que por un lado aceleran, pero también nos aceleran un poco el corazón, ¿no? Porque antes te llamaban urgente cuando era algo malo, ¿no? Y esto no lo asimilamos bien. Bueno, esto ha despersonalizado mucho las consultas. Es verdad que estamos saturados, sobre todo los médicos de familia están saturados, tienen que atender 40, 50 pacientes al día y parece que el teléfono es una especie de solución rápida. Pero no ver la cara que pone una paciente cuando le das un diagnóstico a veces implica que te estás perdiendo muchas cosas del lenguaje no verbal y es posible que esté asustada. Aparte que muchas veces las pillas en la pescadería, en el autobús, en una oficina, en un momento en el que ni siquiera pueden prestarte atención. Y esto es una historia real. A Marta le pillaron la matrona en la playa y le dio los resultados en la playa. Y ella me lo contó y eso inspiró una conferencia que di en la Sociedad Española de Patología Cervical y Colposcopia, aquí en Bilbao, hace unos años, y luego ya pues me la traje para el libro, porque el libro lo inspiró a ella, una paciente real que se pega un susto morrocotudo porque la pillan en la playa, ella ni siquiera recordaba que iba a tener un resultado, y cuando le recibe el resultado no entiende nada.
Claro, y luego nos ponemos, por ejemplo, a buscar en el doctor Google, como le llamo yo, que todo es cáncer siempre. A ver, en Internet lo truculento triunfa. Claro. O sea, en YouTube no vas a poner un vídeo que pasa una señora, cruza el paso de cebra y no le todo va bien. sucede nada. Subirás el vídeo si le atropella un camión o pasa algo. Entonces, Google tiene eso, que lo más visto, y todos en cierto morbo que tenemos, hacemos que se posicionen mejor las páginas más truculentas. Entonces, cuando uno entra, hay mucha información que está distorsionada, una cosa que se llama infosicación, que al final no sabes cómo gestionar, ni siquiera los profesionales tenemos preparación para distinguir qué información es buena o es de calidad y cuál no, y jerarquizarla. Entonces, para un paciente que no tenga formación, todavía es más difícil. Entonces, claro. en esta forma, en esto que ves en Internet, pues tú abres el primer pantallazo y ya se te ponen los pelos de punta. Sí, y aparte, claro, cuando te pillan desubicada, si estás en una consulta, como podríamos estar ahora mismo, con cierto nivel de calma o posibilidad de hacer preguntas, bueno, pues los primeros nervios se pasan rápido, pero cuando recibes esa llamada, cuelgas, intentas recordar todo lo que te han dicho rápidamente, tiendes a buscar casi un poco porque no hay otra fórmula, ¿no? Y no entendemos muy bien. Por eso, para quienes se han visto en esa situación, que también mencionas lo de, ¿has recibido alguna vez un resultado que puede cambiarte la vida, como una forma de acercarle la historia a ese lector, ¿no? Es que verdaderamente esto que desde mi punto de vista podría ser tan banal, es que cambia la vida a la gente. Claro. Es que no es un diagnóstico de un cáncer, no te van a cortar la pierna, es que te dicen que tienes una infección o supuesta infección y de repente te cambia tu modelo de relación con tu pareja, te cambian tus relaciones sexuales, te cambia tu forma de ver tu cuerpo, te piensas que te vas a morir. Si tienes hijos, todas las madres lo primero que piensan es a ver si va a pasar, o sea, si falto yo, ¿qué va a pasar a mis hijos? O sea, pero no es normal que suceda esto. Con otras patologías mucho más graves, la gente tiene mucha más entereza. Claro, es que yo creo que no tenemos que perder la perspectiva tampoco de que estamos hablando de un virus. Sí, uno más de los cientos de miles de millones de virus que llevamos encima todos los días y que nos quitamos con una facilidad pasmosa. Un virus contra el que hay vacunas, al menos. Lo que pasa es que ahí también hay ciertas dudas, porque es verdad que se habla de la importancia de hacer ese vacunado, digamos, en una edad muy temprana. No sé si funciona o no, porque cuando hemos empezado a hablar hoy de este asunto, llegaban ciertas dudas de nuestro entorno más cercano, de si hay que vacunarse o no, si sirve o no, si hay que mantenerlo a lo largo de los años. Es muy fácil, yo entiendo que las prisas en los tiempos de la radio, de la tele, la gente que me pregunta, ¿me puedes hacer un resumen? ¿Me lo mandas por WhatsApp? Realmente, o sea, el tema de la vacunación he dedicado hoy no hay prisa ninguna. un capítulo entero, sí, porque hay que analizarlo muy detenidamente. Pero mi libro no habla de medicinas, habla de que tú fortalezcas tu cuerpo y tu inmunidad para que te enfrentes a este virus y a otros que vendrán, a la gripe y a otros virus que han pasado y a los que te vas a encontrar a lo largo de tu vida. Si focalizamos el tema en la vacuna, es que eso ya está pues en las páginas de Osakidecha, en las páginas de... Hay mucha información de vacunas. Pero siendo la vacuna una opción, que no descarto o sea, la que se haya puesto está bien, mi planteamiento es, fortalece tu salud, no necesitas nada, tienes un cuerpo súper inteligente. En el 99,3% de los casos, si pillas el virus, no te va a pasar nada, si aunque no te vacunes, aunque no vayas al médico, aunque no hagas nada. Repite el porcentaje. 99,3% de los casos no en una sociedad medianamente avanzada como la nuestra. Bueno, está bien que se oigan los porcentajes positivos, porque sí, es verdad que nadie quiere un diagnóstico de ninguna clase, ni aunque sea suave, pero es verdad que hay que afrontarlo con esta idea en la cabeza, ¿no? De que podemos revertirlo porque lo lógico es que vaya a ir bien, ¿no? Es que no tienes ninguna enfermedad, tienes un marcador de riesgo. Te haría el símil con el colesterol, lo que pasa es que no me gusta porque nos metemos en otro jardín, el del colesterol. Pero como todo el mundo entiende que el colesterol podría ser un factor de riesgo para un infarto, por ejemplo, que no lo es, pero bueno, todo el mundo lo entiende así, pues si tú tienes el colesterol alto, no estás súper agobiado, no te va a dar un infarto. Si tienes el virus del papiloma, no vas a tener un cáncer de cervix. Pero es una llamada de atención a que te cuides. Ya que te lo han diagnosticado, que tú no lo sabías, hay miles de mujeres y hombres que lo tienen encima y no lo saben, no lo sabemos, pero si te lo han diagnosticado, aprovecha la oportunidad para construir un modelo de vida distinto, más saludable y que te deje de preocupar este virus y los demás y los que inventen y los que vengan. Bueno, la verdad es que es un planteamiento completamente diferente a lo que solemos escuchar para abordar este tipo de fórmulas. Claro, entiendo que aquí tendríamos que hablar de alimentación, por ejemplo, de deporte, de vida sana. ¿Qué tipo de pautas podemos plantear? De lo que es la medicina. Es que la medicina no es tomar medicamentos, es comportarte de forma coherente a tu diseño.
Tú estás diseñado para comer alimentos no procesados, para tomar el sol, para dormir por las noches, para tener unos ritmos circadianos acordes con el día y la noche, para tener frío en invierno y calor en verano, y para hacer deporte, para moverte. Para sudar, no para hacer deporte, bueno. para moverte. Sí, Es sí. que nuestro cuerpo está hecho para moverse, está lleno de articulaciones para moverse, no son para darle al mando a distancia a la tele o para el móvil, son para moverte. Pues no, por lo que sea, Eso es hemos dejado de planteárnoslo así. Estamos haciéndolo muy mal como seres humanos. Sí, claro. Sí, Porque volveremos a que hay un sector que estará muy interesado en que estemos en el teléfono gastando en otras cosas, Claro. en vez de estar dando vueltas por ahí comprando fruta y verdura para hacerla, por ejemplo. Sí, claramente. Pero, a ver, es que yo creo que hay cosas que sabemos todos, lo que pasa que es luchar contra la corriente, luchar contra los tiempos que vivimos. Y los tiempos que vivimos no son de eso, no son de fomentar la salud. Pero la salud, lo hemos visto durante la pandemia, la salud está en salir al campo, prohibido. En tomar el sol, si no tienes terraza y no te dejan salir de tu casa, prohibido. En tener buenas relaciones sociales, si no puedes ver a tus padres y a tus hijos, porque está prohibido. Si no puedes comprar alimentos sanos y no hay más que vídeos y webinars de cómo hacer una tarta, de cómo hacer bizcochos, se acabó la levadura, recuerdo en los tiempos en que estábamos confinados. Entonces, pues es que vas luchando contra los elementos. Claro, porque ese tipo de cuestiones acaban asentándose, ¿no? Pasamos a cambiar de vida, pero... que están asentadas, pero ya estaban asentadas de antes. Sí. Yo tengo otra sensación también que yo creo que entronca con reflexiones que hemos mantenido. Da la sensación de que las mujeres, pasada una edad más o menos fértil, empezamos a asumir o hemos asumido históricamente que casi todo lo que tenga que ver con las revisiones y citologías y el paso por el ginecólogo va a ser pues una noticia de que los estrógenos mal, que como que no hay nunca nada que hacer para mejorar algo, como mucho habrá menos dolor o habrá dolor en otro sitio. Y esto se nos ha repetido tanto que yo creo que hemos asumido que es una parte de nuestra vida que siempre va a ser algo negativo. Y entiendo que también es una forma de replantearse todo esto de otra forma. Es que igual nos porque es que, claro, salimos un poco tangencialmente de lo que es el libro, pero claro, es que hablas de las revisiones. Y yo creo que también hay un sometimiento de la mujer a la revisión, porque la medicina ha sido una medicina de hombres, pero los hombres no nos hacemos tantas revisiones. Ya, es verdad. Entonces, las mujeres habéis asumido que la regla es dolorosa. La regla no tiene por qué doler, es una patología. Claro, pero lo asumimos porque nos dijeron que era así. Y porque es habitual, pero no es normal. Entonces, claro, pero ¿por qué? Porque yo creo que vivimos con unas dietas inadecuadas, en un contexto de salud inadecuado, y entonces suceden cosas que al final normalizamos, como ser gordo, como ser diabético. Todo el mundo asume que, pues si tienes ya 80 años tienes que ser diabético, como algo normal, pero porque es habitual no tiene por qué ser normal. Que los hombres tengamos barriga, pues no es normal. O sea, es que estamos asumiendo cosas de ir contra nuestra propia evolución, y entonces bueno, las mujeres también han sido un poco más sometidas. Y creo que este virus del papiloma tiene también un poco de someter a las mujeres a un juicio de valor, porque tiene que ver con las relaciones sexuales, porque esto se considera una enfermedad de transmisión sexual, porque podemos cuestionar el tipo de comportamientos que ha tenido una paciente que tiene el virus del papiloma, y me parece más de lo mismo. Yo creo que esto es importante recalcarlo. O sea, el hecho de que un diagnóstico positivo en VPH no quiere decir que te haya salido de... O sea, porque a mí me ha pasado con pacientes también que no entienden cómo pueden dar un diagnóstico positivo en VPH si llevan 25 años con la misma pareja, por ejemplo. Pues quiere decir que estás vivo. Eso quiere decir. Que tienes el papiloma porque estás vivo. Eso es. Y tienes relaciones. Me da igual si es con una persona, con 3, con 25. Yo siempre digo, pues si tienes con 25, pues aprovecha. Pero esto no te va a durar toda la vida. Pero no me parece ni importante, ni de cara al tratamiento, ni al diagnóstico, ni nada. Y no es nada vergonzante, pero sí es verdad que como no os lo puedes contar, si ya te dicen que es una cosa de transmisión sexual, no se lo vas a contar a tu amiga, tiene que ser muy íntima, o a tus compañeros de trabajo. Entonces también te lo guardas un poco para ti, porque no es lo mismo que tener amigdalitis. Sí, claro. Realmente va un poco en la línea de lo que mencionábamos, ¿no? Arrastra un pozo que hay que desempolvar también, ¿no? Y pensar que estamos hablando de algo que le puede pasar en principio a cualquiera, o que probablemente le esté pasando a muchas de las mujeres que nos escuchan y no lo saben, ¿no? Es que le pasa
a casi todo el mundo. Primero, los virus del papiloma, no el que afecta a genitales, pero el virus del papiloma lo tiene a lo largo de su vida. Cualquier persona que haya vivido más de un par de meses ha tenido contacto con el virus del papiloma. Se contagia uno con el virus del papiloma genital al nacer. Si tiene relaciones, el 80% de la gente va a tener contacto. Yo pienso que será más. Entonces, es que estigmatizar a alguien porque le ha dado positivo, claro, es que los demás no nos da positivo porque no nos hacen la prueba. Pues hay una de las reflexiones, nada de avergonzarnos por este tipo de cuestiones, porque es verdad que hay una suerte de juicio todavía en tener que explicar actitudes y no pasa nada. Es que hay un juicio por parte de los profesionales. Entonces, y todavía se sigue juzgando a algunas pacientes por los comportamientos cuando vienen y dan positivo por el virus del papiloma. Y a veces aquí cuento también una historia en el libro de la ginecóloga. También cómo la afecta, porque claro, es que las ginecólogas también dan positivo para el virus del papiloma. Como seres humanos que son, por otra parte. Sí, pero claro, hay que llevarlo todavía mucho más a escondidas, porque si tú ya estás emitiendo juicios de valor sobre las pacientes, ¿qué van a pensar tus compañeras de ti cuando te dé positivo? Es una doble carga para una ginecóloga que le dé positivo. Sí, la verdad es que es una doble vuelta de problemas que generamos sin hacer ninguna falta para la sociedad ni que nos vengan bien. Hay diferentes apartados en este libro que ya digo que es muy recomendable porque no hace falta ni siquiera leerlo todo seguido, ¿no? Porque uno puede encontrarse con un apartado que me ha resultado curioso cuando afrontas, por ejemplo, las citologías, que es algo que nos parece muy habitual en nuestra vida. Y puede que alguien piense, ahora nos vais a explicar cómo nos las hacen. Pues no, pero a lo mejor sí que podemos abundar, por ejemplo, en la historia de Georgios Papanikolaou, que es a quien, ya su mujer, sí, que es a quien debemos la técnica que hoy se usa, ¿no? Los 40, ¿no? El famoso es él, porque es el que ha dado el nombre hay países donde lo que se hace uno no es la citología, sino el Papanikolaou, o los ingleses dicen el pap test smear o pap test, porque le ha dado el nombre. Pues este señor era un señor de origen griego, estudió en Alemania, emigró a Estados Unidos con una mano delante y otra detrás con su mujer. Sí, porque ahí van haciendo desde vender alfombras hasta lo que sea. Eso es, no sabía el inglés, llegó pues con su mujer, que acabó cambiándose el nombre al de Mary, y su mujer es la que le apoyó continuamente. Primero era establecer un diagnóstico de la situación hormonal de conejos de Indias para un laboratorio, y lo empezó a hacer a través de un frotis de vagina, cogiendo unas células con un bastoncito, pues igual que se hace la PCR, pero con un bastoncito de esos de los oídos, metiendo en la vagina de las conejas y viendo cómo estaba hormonal. Pero se dio cuenta que esto se podía llevar también a los humanos, porque querían predecir cuándo estas conejas ovulaban para hacer determinados experimentos. Esto lo llevó luego a los humanos y su mujer fue la primera conejilla de Indias que le proporcionó primero muestras y muestras para ver en los humanos qué sucedía. Lo hizo con su mujer y luego con todas las mujeres del instituto en el que trabajaba. Entonces, es verdad que luego a su mujer se le reconoció el mérito, pero bueno, no deja de ser la historia es así. Claro, si analizamos el paso de 1941 a la actualidad, entiendo que los algoritmos han cambiado, todos los cribados, la forma de hacer cribados. Es que ya en los años 90 aparece la detección del virus del papiloma. Hasta entonces solo veíamos si las células estaban alteradas. Pero cuando empezamos ya a ver el virus y luego se conecta que el virus es el que produce el cáncer de cuello del útero, y se establece esta asociación, entonces se empieza a poner mucho más peso en el virus que en las células, sobre todo a partir de cierta edad. Entonces, pues se ha convertido ahora también la tecnología la ha facilitado, ¿no? El que exista la PCR, pues ha facilitado que se detecten de forma muy fácil el virus del papiloma y luego ya que se identifiquen los muchos tipos que hay. Claro, entiendo que hoy en día se habla de inteligencia artificial todo el rato. Para los cribados será de las cosas para las que puede llegar a venir bien, ¿no? El que haya inteligencia artificial bien controlada analizando datos. Ahora que estamos un poco aterrorizados con que aparezca por todas partes, al menos aquí puede ser de ayuda. Y dejaremos de hacer algunas cosas, colposcopias o las citologías ahora las leen muchas máquinas y luego la que da positivo la revisa una persona. Pues dentro de un tiempo no la revisará nadie. Claro, yo puedo hacer colposcopias y aprender a hacer colposcopias, que es mirar el cuello del útero con una lupa, y puedo tener, no sé, unos cuantos años hasta que consigo una cierta formación, pero una máquina en una tarde a lo mejor puede hacer 300.000 colposcopias y aprender.
La máquina aprende más rápido que nosotros, no coge bajas. Nos estresa. No se mirando estresa, no puede trabajar, no hace tiene pausas turnos, para hacer pis. ni moscosos, ni jubilación. Pero Efectivamente. no puede hacer buenas visitas o buena información cara a cara, amable y un poquito más, ¿no? A más veces humana, es difícil ¿no? también humanizar las consultas por los tiempos. Por la falta de tiempo. La falta de tiempo, y cuando una paciente viene, es que a veces... Este sería otro melón ya, claro. Sí, pues hay pacientes que vienen tan asustadas que ya como retomar una situación de base en la que puedas hablar de forma tranquila y explicar es difícil. Pero claro, cuando un paciente está asustado, no importa que le explique, si no va a entender nada. No va a entender nada, eso es O sea, verdad. o te lleva información por escrito, o viene una amiga a la consulta, que es la que se entera, y luego se lo cuenta afuera, o si no, es una conversación que no existe, no hay conversación. Yo puedo contar cosas, pero no hay receptividad. Es Si verdad, estás asustado, estás bloqueado. Sí, es sí, que es hay que cierto. analizar... Y ya ir al el- ginecólogo bloquea bastante, ¿eh? Sí, Sí. sigue bloqueando, sí. Sí, al final... Es verdad que han cambiado los no- tiempos, que no es no- lo mismo tampoco el trato, pero Ya, claro, pero uno hay- no se desnuda impunemente, así como si no pasara nada, y se vuelve tan vulnerable. O sea, no... Yo creo que ahí está ese punto, el de la vulnerabilidad. Es que el de claro, uno sentirte está ahí vulnerable, indefenso. y que siempre tenemos la sensación de que nos van a encontrar algo malo. O sea, yo creo que eso es como cuando vas a la consulta de ginecología, revisión o lo que sea, siempre pensamos que nos va a pasar algo. Mira, este martes, una de las pacientes que había que hacer una conización venía bastante nerviosa, y era una profesional del hospital. Entonces, al final rompió a llorar, y no le estábamos haciendo daño, pero decía, pues que esto es tan íntimo. Y entonces, es que claro, estaba tan expuesta, que es que esto no creo que cambie. O nos hacen un arco como el de los metales, de los controles de los sitios de seguridad, que te digan cosas, pero mientras tengas que subirte a una mesa de ginecología y ponerte así, pues... Juan Manuel, ha sido un placer charlar de esto, que es algo que suele dar miedo, que da miedo en consulta, que da miedo cuando el diagnóstico es tuyo, pero que hacerlo con alguien que divulga desde la calma siempre suele funcionar. Nos mencionaban hoy también en redacción, cuando hablábamos de esto, de qué es lo que hay que hacer, de cuál es el tratamiento, ¿no? Es más simple de lo que pensamos. A ver, el tratamiento de las lesiones que se consideran de bajo grado, es que hemos establecido 2 grados, alto grado y bajo grado. En el bajo grado es observación, lo cual a veces es un poco frustrante. Si yo te diagnostico y te digo, pues vuelves el año que viene, en el 90% de los casos esto se cura solo, pero para muchas pacientes el no poder hacer nada es un poco bloqueante. Entonces, también en el libro ofrezco la posibilidad de tomar una acción directa sobre tu salud, para que no es que esperes un año sin hacer nada, sino que puedes tomar suplementos, empezar a modificar tu vida. El suplemento no sería lo primero. Lo primero es, empieza con una alimentación que estimule tu inmunidad, o por lo menos que no te la destroce. Quítate los tóxicos. Los tóxicos es el tabaco, fundamentalmente. El alcohol, supongo. El tabaco muchísimo más, pero luego el alcohol, los fármacos. De las drogas ya ni hablamos, un tóxico imagino. es que Bueno, estamos en el fondo, o sea, la gente puede consumir cocaína o heroína, pero es que consume paracetamol, ibuprofeno como si fueran gominolas, más una pastilla para dormir, otra para la ansiedad, podría seguir así, otra para el colesterol, otra para respirar, otra para las funciones vitales que sabe hacer un hámster que te compres o tu perro. Nosotros no sabemos hacerlas. Entonces, quítate los tóxicos. Y a veces los tóxicos es un familiar tóxico, a veces es tu hermana, a veces es tu marido, a veces es... Va a quedar esto... va a quedar despoblado. Bueno, es que los tóxicos, entonces, claro, las radiaciones electromagnéticas, hay un montón de cosas que te tienes que quitar antes de empezar a tomar nada, antes de ponerte ninguna inyección, antes de hacer nada. Pues nos iremos quitando y eso mejorará nuestra vida. Si luego resulta que el diagnóstico nos dice que estamos tan bien como cuando llegamos, pues eso que habremos ganado, y si nos dice que ha dado positivo, pues lo analizaremos con calma, escucharemos a doctores como Juan Manuel Marín, y el que quiera que repase sin miedo al virus del papiloma, que es muy interesante, más allá de que una lo tenga o no lo tenga. Un abrazo y muchísimas gracias por Muchísimas esta gracias a vosotros. charla así reposada y por divulgar aquí con Juncal y conmigo. Y millones de gracias vos- por haber venido a los vosotros. estudios. No, Eso es. encantado. Hasta Cuando la queráis, próxima, lo espero. repetimos.